Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens. Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos. Bienvenidos a este Citoyens número 73, en este viernes 22 de julio de 2016. Estamos iniciando un espacio más de nuestro programa dedicado justamente a las ciudadanas y a los ciudadanos. La producción, como siempre, como todos los viernes, Carla Díaz, en los audiovisuales, don Iván Moya, para que usted nos pueda ver en el canal YouTube, y en el control, por supuesto, Master, ahí don Francisco Beas. Y saludar a Verónica, que está de vacaciones por este viernes y el próximo, así que le mandamos saludos para que para que descanse en el fondo de esta ciudad. Ella está en el litoral, así que está muy bien. Emprende, que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas. Bueno, y como les decía, Ángel Mestre, que es nuestro invitado, él es director del Transit Project, ¿no es cierto? Y creo, él me va a corregir después, no es primera vez que está en nuestro país. Él está dando una serie de conferencias, de charlas acerca del emprendimiento cultural, esta nueva visión en un siglo XXI que nos rodea y a veces nos asfixia de tecnología, pero que nos permite también algunas salidas. Al final del túnel estamos viendo algo de luz, como para decir, bueno, usemos estas nuevas tecnologías, apliquémoslas a estos nuevos formatos multimedia, y de ahí saquemos una nueva forma también de expresarnos los ciudadanos y las ciudadanas. Ángel, muchas gracias y bienvenido. No, al contrario, gracias a vosotros por poder compartir un rato aquí con todos vosotros y con vuestros oyentes. Bueno, Ángel, quiero contarles que ha desarrollado una serie de trabajos en educación y en cultura. Fue director de recursos externos del Instituto de Cultura de Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona, y director general de Distesa, el grupo Anaya. También es docente, investigador y coordinadora académica del Máster en Instituciones y Empresas Culturales de la Universitat de Barcelona. La tecnología, ¿cómo la enfrentamos hoy día en esta relación cultural y en esta modificación que hay de formato, en que hasta hace años atrás los medios de comunicación tenían la potestad sobre aquello, y hoy día, al parecer, los ciudadanos podemos tener algún tipo de protagonismo? ¿Cómo podemos enfrentarla? Bueno, hablar de tecnología y hablar de ciudadanía y hablar de potestad ya está dicho todo casi, ¿no? Pero también es cierto que yo creo que si algo está marcando estos tiempos, los tiempos donde estamos viviendo, es el binomio muy, muy complicado de gestionar, que es tecnología y lo que sería la parte de incertidumbre. Estamos en tiempos de alta incertidumbre, que rodeados de tecnología, quiere decir que la velocidad es exponencial, y siempre que tomas una decisión te da la sensación de que tomas la decisión tarde y mal, ¿no? A veces lo comparo cuando te compras un ordenador, ¿no? Y te dice tu compañero, oye, ¿por qué te has comprado este ordenador? Mañana sale uno 3 veces más potente, 2 veces más barato, ¿no? Para entendernos, ¿vale? Sí. Entonces, es cierto que realmente en estos momentos creo que el paradigma de tecnología y de incertidumbre nos lleva a tomar decisiones en una velocidad absolutamente vertiginosa, ¿no? Y no sé si las ciudades estamos preparados para esa toma de decisión tan rápida, ¿no? Podemos pasar, y tal como tú lo señalabas en una crónica, podemos pasar esto del objeto al sujeto protagonista. Claro, sí, y además la tecnología, yo hoy ponía un ejemplo esta mañana en la conferencia que dábamos esta mañana en el GAM, que resulta que ponía un ejemplo que es un poema de Allen Ginsberg, de la generación Beat, Aullido, ¿no? Y decía, Aullido viene a decir, yo he visto las mejores mentes de mi generación buscar droga a la noche. Bueno, hablaba toda una apología de esta mezcla entre droga y creación y cultura, ¿no? Yo he hecho hoy una versión 2016 que he encontrado, ¿no? En un vídeo en YouTube, que resulta que es la versión de este poema actual, y lo que viene a decir es, yo he visto a las mejores mentes de mi generación perder o buscar
durante la noche lingotazos de información, drogarse con likes de Facebook. Es decir, es verdad que la tecnología en estos momentos está. Y yo creo que lo que hay que saber es buscar esa vertiente de la tecnología que empodera, pero que al mismo tiempo facilita procesos, ¿no? ¿Cómo es este tránsito que tú señalas también de la multimedia a la crossmedia para llegar a una transmedia? Sí. Yo creo que si somos capaces de asumir que estamos en un momento transmedia, ¿no? Cualquier organización será transmedia o no será. O dicho de otra manera, no transmedia, no party. Me parece que es importante el concepto transmedia, porque el concepto transmedia hace que básicamente dos elementos. Uno, diferentes medios donde yo tengo que explicar aquello que yo quiero explicar o aquello que sucede. Y vosotros, de hecho, tenéis un componente transmedia, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí, lo grabáis. Pero después hay otro componente que tiene que ver con el transmedia, que es la capacidad de producir contenidos por parte de los agentes que están participando en este programa, y ahí entran redes sociales, entra todos estos elementos. Pero será transmedia solo si alguien es capaz de generar una historia. Yo tengo que tener una historia para contar. Y esa historia tiene que tener algo que sea atrayente. Estoy convencido que de la conferencia que he contado esta mañana, la mayoría de conceptos que he querido transmitir no han quedado. Y en cambio las 3, 4, 5 historias que he contado, de anécdotas, seguro que han quedado, ¿no? Por lo tanto, transmedia yo creo que va más allá del multimedia, va más allá del crossmedia, ¿no? Sino que va a algo de decir, yo tengo una historia, esta historia la empaqueto en diferentes canales, y estos canales son bidireccionales, ¿no? Y interaccionan con lo que sería el público. A ver si está equivocada la información que tengo yo. Lo que tú señalas, ¿no es cierto?, es que el formato multimedia es una sola historia que combina distintos lenguajes, difundido por un canal. Claro. A diferencia, ¿no es cierto?, de la transmedia, que es un conjunto de historias interrelacionadas y que tienen profundidades distintas o lenguajes distintos. Y interlocutores distintos. Interlocutores. Claro, es decir, los que producen el mensaje son alguien que está tan afectado por ese mensaje que tú has lanzado, cualquier persona, que lo que hacen es réplica, lo que hacen es generar nuevos contenidos, es cuando empieza a ser transmedia, ¿no? Dicho ahora con un ejemplo, ahora que estamos con poco tiempo aquí en la radio, ¿no? Sería, a partir de que alguien que va a ver una película se disfraza de esa película, crea un blog de esa película, es cuando el contenido se hace transmedia, ¿no? Hay un caso muy, muy potente que en Argentina, de un periodista argentino que hizo un documento transmedia sobre la Guerra de las Malvinas. Yeah. Entonces, la Guerra de las Malvinas lo que hizo es crear todo una ficción, pero que era una ficción en tiempo real, y que tú podías entrar en Facebook y ver cómo iban publicando lo que iba pasando en tiempo real, tal como fue. Podías entrar en Twitter y ibas viendo los tweets que se iban generando, y podías interaccionar en Facebook, podías interaccionar en Twitter. Entrabas en Google Maps y ibas viendo el posicionamiento de los barcos, el posicionamiento de los ejércitos, es decir, y la gente lo que hacía era poder interaccionar y crear sus relatos, ¿no? Y entonces esta creación de relatos es como, por decirlo muy simplificadamente, al principio había una página web donde la gente podía tener información, y ahora hay una página web donde la gente interacciona y crea sus propias historias, ¿no? Ahora no importa que estas son ucronías, me imagino, porque además la ficción siempre da un pan de imaginación mucho más... La ficción siempre supera la realidad, sí, esto es evidente, ¿no? La ficción siempre supera la realidad, pero es cierto que además muchos de nosotros igual no somos nativos digitales, ¿no? Somos nómadas digitales o acabamos de llegar, y no es un tema tanto ya de edad, que también, pero yo tengo una anécdota además que es divertida, ¿no? Recuerdo el año pasado cuando me iba de vacaciones, mi hijo, de Arnau, de 11 años, ¿no? De repente estábamos en casa y el día que nos íbamos de vacaciones se averió la lavadora, ¿no? La lavadora, y con lo que es peor, con la ropa dentro, todo lleno de agua, tal. Con lo cual yo, pues ¿qué hice? Pues no podía llamar a nadie que la reparase porque estábamos en medio de vacaciones, no había nadie, y por lo tanto me dije, bueno, voy a mirar en internet a ver si encuentro cómo reparar esto, ¿no? Viene mi hijo y me dice, papá, etcétera, y yo, vete porque tengo mucho problema y ahora no estoy por ti, ¿no? Y al cabo de un rato vuelve y me dice, papá, ¿qué es un fleje? Yo pensé, ¿qué dices? No, es que en mi habitación hay un señor que abre lavadoras con un fleje. Y claro, subí a verlo porque pensé, no se lo inventa, la palabra fleje no la ha creado él. Claro, ¿qué había hecho? Yo había buscado en blog para abrir lavadoras. Él había buscado en YouTube
y en YouTube tenía un tutorial perfecto de abrir una lavadora en 20 segundos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, aparte del alegrón que nos fuimos tranquilos de vacaciones, vi clarísimamente que él estaba en un paradigma absolutamente digital distinto, y el mío que era un paradigma absolutamente literario, ¿no? Correcto. ¿De acuerdo? Llevándote un poco al objetivo de tu visita en nuestro país, uno entiende el concepto y hace rato, y todavía no hemos cambiado el chip, de que cuando nos dicen emprendimiento y hablamos del factor económico, productivo, comercial, etcétera. Sin embargo, tú hablas de un emprendimiento cultural o sociocultural. Cuéntanos un poco de eso. Es importante el matiz, ¿no? Porque además con esta dicotomía entre emprendimiento creativo, emprendimiento cultural, bueno, ahí hay mucha literatura que podríamos hablar, ¿no? Pero si voy un poco a la raíz, ¿no? Yo creo que es importante el remarcar que antes una sociedad, cuando era próspera económicamente, empezaba a hablar de hacer inversiones en cultura, crear un teatro, crear un museo, ¿no? Digamos que la riqueza llevaba a poder invertir en cultura, ¿no? Es decir, el desarrollo económico llevaba al desarrollo cultural. Yo creo que en estos momentos se ha demostrado también que sin desarrollo cultural no habrá posible desarrollo económico, porque el acceso a la cultura es lo que empodera a la población. Dicho esto, un emprendimiento cultural tiene que ser un emprendimiento que sea sostenible, pero no solamente desde lo económico, que también, no solamente desde lo ambiental, que también, sino también desde el proyecto social. Entenderé siempre un proyecto cultural que sea sensible hacia esos tres elementos. Por lo tanto, tiene que ser sostenible económica, medioambientalmente y socialmente. Decir que un emprendimiento sea económico socialmente, quiere decir que la palabra cultura, fijaros que yo invito a ustedes y a los oyentes a encontrar una palabra que con cultura quede mal. Es difícil, incluso la cultura basura tiene un significado. En cambio sí que hay una palabra que yo creo que queda muy mal con cultura, que es la cultura elitista. Cultura elitista sí que podemos hablar a veces de procesos, no sé, la danza contemporánea podría ser una cultura no elitista, sino una cultura minoritaria, ¿no? Pero en cambio, la cultura entendida como un factor de desarrollo social empodera a la población y no puedo entender cultura sin desarrollo social, ¿no? Ahora, en este ejercicio que tú hiciste con las audiencias chilenas hoy día en la mañana en el GAM, varios autores, escritores, periodistas, gente del mundo de la cultura y la política, está hablando de un empobrecimiento cultural, de una falta de alma, una falta de espíritu, que eso no nos permite mirar más allá de nuestras narices o nuestro ombligo. Entonces, ¿cómo se instala este emprendimiento cultural en una sociedad que a lo mejor no quiere un desarrollo cultural abierto, democrático, popular, como señalas tú, sino quiere seguir abonado a esa cultura elitista? Claro. El último libro de Vargas Llosa, el penúltimo, libro de Vargas Llosa, hablaba de esto, ¿no? Hablaba de esta visión de la cultura entendida como alta cultura, entre comillas, ¿no? Hay un libro de Barico que responde muy fácilmente a este planteamiento, el libro de los bárbaros de Barico, ¿no? En los bárbaros de Barico habla de que hay determinados grupos que mediante el uso muy adecuado de la tecnología logran entrar en ese veto cultural absolutamente vetado por las élites culturalistas y logran hacer algo de mucho éxito. Esos bárbaros son los que ahí hemos de ver desde la cultura. Hay dos formas de enfrentarse a esos bárbaros. Uno, entender que yo es algo que está vetado y que no puede entrar nadie a romper la pureza de aquello, ¿no? O dos, entender que siempre ha habido bárbaros y que la cultura, si ha habido ismos, ha sido gracias a que esos bárbaros han tomado la Bastilla, hablar de tomar la Bastilla en el programa Citoyens, aún me gusta más, ¿no? Pero ese punto sí que es importante el poderlo contemplar. Y Barico lo explica muy bien en su libro, en unos artículos de su libro Los bárbaros, ¿no? Correcto. O sea, hoy día, desde tu visión, desde tu aterrizaje en Chile, ¿tú crees que estamos preparados para emprendimientos culturales o todavía nos falta algunos pasos previos antes de meternos a este camino audaz? Estar preparados sí, o sea, es evidente que estar preparados la sociedad chilena lo puede asumir perfectamente, ¿no? Otro tema que ha salido esta mañana y es muy interesante y que el debate es largo y más en un programa como los que estáis vosotros, es realmente
cualquier proyecto que yo quiera hacer con una ciudadanía es un proyecto donde todo lo que se proponga desde la ciudadanía es legítimo? Esa es una pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta es, yo como persona que estoy como gestor cultural moviendo ese proyecto, ¿todo lo que propone es legitimable? Esa pregunta es la que te haces continuamente en este tipo de proyectos, donde ya no es alguien que diseña un proyecto de una exposición, sino es alguien que trabaja con una comunidad para pensar una exposición. Ese cambio no es que no lo sepamos hacer, sino como todo cambio necesita un ensayo de error y ensayo de error para ir modulando formas de participación, ¿no? Y por allí salen otros perfiles profesionales que ayudan a la emprendeduría, que sería, por un lado, el gestor cultural, el emprendedor, el artista, la comunidad, los mediadores culturales. Es un conjunto de gente que trabaja para objetivos comunes, pero con funciones distintas. Y no es fácil. Por lo tanto, digamos que son dos preguntas, ¿no? Una, ¿es la sociedad chilena, igual que muchas de lo que serían sociedades de la región, puede tirar adelante? De hecho, se habla de emprendimiento cultural. Lo que pasa es que los tiempos de cambio son tan fuertes, los cambios sociales, que hace que la forma de hacer los emprendimientos tienen que ser emprendimientos con mucho impacto social, con sensibilidad para la población, que busquen determinadas formas de participación, y eso sí que es francamente complejo, pero no aquí en Chile. Aquí en Chile y en las antípodas de Chile. Correcto. Bueno, tú estás, no sé si directa o indirectamente, por una gentileza de la Fundación Bustaki, digamos, acá. A tu parecer, en estos breves minutos que nos queda, el rol de la Fundación Bustaki en la cultura nacional, ¿cómo la ves? Bueno, la verdad es que la Fundación Bustaki, que es la que ha promovido esta conferencia de hoy, ha sido un aprendizaje para mí, porque ellos han tirado adelante lo que sería la escuela de cuentacuentos, ¿no? Y la escuela de cuentacuentos tiene, por un lado, digamos, tres elementos, ¿no? Un elemento que me parece importante es que recuperar toda la mitología, toda la forma de los pueblos originarios, y yo creo que esa transmisión oral es muy importante el poder dar. Hay otra que es formativa, ¿no? Lógico, es una escuela y como tal debe ser capaz de poder transmitir la forma de hacerlo. Pero hay un tercer elemento, que es que han empezado a hablar de emprendeduría. Es decir, cualquier persona que hace un curso allí, de repente puede empezar a hablar de un proceso de emprendeduría para poder trabajar o vivir o colaborar a su economía desde esa perspectiva. Bueno, a mí me parece que es una perspectiva abierta, clara. Vamos a estar trabajando ahora lunes, martes y miércoles en un seminario con emprendedores, donde estos emprendedores van a poder reformular su proyecto a partir de la interacción entre pares y también quizás, si todo va bien, con alguna pequeña intervención mía. Correcto. Ángel, queremos agradecerte tu presencia en nuestro programa. Te vamos a hacer un regalo. Te vamos a pedir que lo abras. Muy bien. Porque la tiendita de Tristán, ¿sí?, que es uno de nuestros apoyadores en esto, hace, en este caso es un mousepad, ¿no es cierto? Ajá, sí. para tu computador. Está genial. Y bueno, la fauna tiene que ver con el rescate de una serie de especies que están en peligro de extinción. A mí me ha tocado la chinchilla. La chinchilla. Me tocó la chinchilla. Fantástico. Y además, Ángel, te llevas, gentileza de Ediciones Radio Universidad de Chile, este hermoso libro. Nosotros regalamos libros a nuestros invitados. Formulación de políticas públicas e indígenas en Chile. Evidencia de un fracaso sostenido, de Verónica Figueroa. Así que también para que vayas ahí de regreso leyendo un buen libro. Y agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotros. Al contrario, a vosotros por haberme invitado y un abrazo muy fuerte a todos. Bueno, la verdad es que me ha parecido una iniciativa muy interesante el programa Citoyens, ¿no? Con sus diferentes versiones de lo de Big Bang, lo de las bandas, lo de la emprendeduría, todos estos programas, y la verdad es que ha sido un diálogo muy amable, muy cercano, y una experiencia, bueno, es más que un programa de radio, y además incluso me han regalado algo, ¿no? ¿Dónde lo pueden ubicar a usted? ¿Página web? Sí, me pueden ubicar, ¿no? Si hacen una búsqueda en internet con Mestres BCN, B alta CN, BCN, que es el símbolo del avión de Barcelona, me pueden encontrar, y pueden encontrar, por ejemplo, la conferencia de esta mañana, que desde las 9 está colgada en internet. Gracias. Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.